buenas tardes, Gemma. Qué ganas de tenerte aquí con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Patricia. Bueno, dame unos segundos para presentarte, Gemma, porque de verdad que es un privilegio contar contigo. Gemma, tú eres bióloga de formación, pero es verdad que te has montado, te subiste al mundo de los ensayos clínicos casi desde el principio de tu trayectoria digital. Has estado en compañías de lo más diverso, con niveles de responsabilidad muy elevado, compañías internacionales. Llevas casi 10 años en Ferrer. Y desde hace 6 años aproximadamente, pues directora de Salud Digital y Tecnologías, que es el último grito en el mundo de la salud y de farma, bueno, pues además a nosotros ya sabes que nos encanta. Además, trabajando para Ferrer, que es una empresa farmacéutica que tiene un enfoque tremendo en el mundo de la investigación, desarrollo, comercialización de fármacos, fundamentalmente muy innovadores, que están reconocidos a nivel internacional, con lo cual, un lujo de verdad tenerte este ratito aquí con nosotros para que nos hables de salud digital, de personalización de los tratamientos, hacia dónde va esto. La realidad es que yo me gusta explicarlo como nos viene un tsunami en cuanto a volumen de pacientes, en cuanto a aumento de la demanda, no tanto porque vaya a haber más pacientes, sino que la realidad es que ahora mismo los procesos de enfermedad son muchísimo más largos, y esos procesos de enfermedad son tan largos que lo que aumentan es de forma exponencial la demanda. La realidad es que el sistema no puede seguir haciendo lo mismo que hacía, y una de las grandes necesidades van a venir de la respuesta de la salud digital y de esa personalización de las terapias para generar mucho más valor a los pacientes de lo que hoy, con tratamientos mucho menos personalizados, pues estamos generando. Y de la mano de esto poquito, que estoy segura de que tú nos vas a dar alguna pincelada también sobre el mundo de la salud digital, nos lanzaremos al mundo de los biomarcadores, al mundo de las terapias digitales y todo lo que nos quieras contar. Arráncate, Gemma, por favor. Pues muchas gracias Patricia, yo estoy encantada de estar aquí, compartir este ratito con los compañeros y compañeras de GECON, pues aquí desde el Foro de Salud y Farma. Venimos a compartir nuestra pasión por estos desarrollos que están ocurriendo en la intersección entre la medicina y la tecnología y que realmente están revolucionando el cuidado de la salud. Y a ver, por centrar el tema, Patricia, tú me preguntas que te hable un poquito de biomarcadores digitales y de terapias digitales. Bueno, pues vamos primero con los biomarcadores digitales. ¿Qué son? ¿No? Pues son una característica o a veces un conjunto de características que, recopiladas a partir de tecnologías de salud digital, se miden como un indicador de procesos biológicos y sirven pues, para determinar si ese proceso biológico es normal o si es patogénico. Vamos a poner una comparativa con lo que sería un análisis de sangre, ¿no? Uno va y se hace una analítica, pues a veces para buscar parámetros que estén alterados y que nos ayuden al diagnóstico o al seguimiento de una enfermedad. Por ejemplo, si nos sale, yo qué sé, la proteína C reactiva o el fibrinógeno elevados, pues son biomarcadores de inflamación y ya sabemos pues que algún proceso inflamatorio va por ahí, ¿no? O si sale alto el recuento de leucocitos, que son las células de la defensa, pues eso es un biomarcador de infección. Bueno, pues de forma análoga, en vez de biomarcadores bioquímicos o celulares, de forma análoga, digo, los biomarcadores digitales serían, por ejemplo, yo qué sé, el patrón de marcha o los propios movimientos oculares o la expresión facial o la motricidad fina o la propia voz y el habla. Pues esos biomarcadores digitales nos pueden ser útiles tanto para hacer el cribaje poblacional como para hacer el diagnóstico de una enfermedad o para medir el progreso de una enfermedad y definir un tratamiento personalizado, ¿no? Como Patricia tú bien dices. ¿Y qué ventajas tienen pues, esos biomarcadores digitales en frente de los tradicionales? Bueno, pues que proporcionan mediciones cuantitativas y objetivas, a la vez que del propio comportamiento del paciente, no solo de los parámetros biológicos. Y entonces, bueno, pues nos permiten una monitorización continua y en tiempo real
en el entorno de vida del propio paciente, donde él hace su vida cotidiana, por ejemplo, desde su hogar, en comparación con las mediciones puntuales en el entorno clínico, ¿no? Y todo ello puede permitir una reducción de los costes asociados a la atención médica, pues especialmente en términos de visitas al médico o en términos de hospitalizaciones, ¿no? Y facilitan también, que esto lo hablaremos después, la investigación clínica. Los biomarcadores digitales te proporcionan estos datos tan ricos y tan detallados sobre la eficacia y la seguridad de los tratamientos que pueden tener un impacto en eficientar los estudios clínicos. Y por otra parte, me preguntas qué son las terapias digitales. Y sí, son cosas diferentes. Las terapias digitales son programas informáticos que están clínicamente evaluados y que se utilizan para tres cosas: prevenir, mejorar o tratar las enfermedades o los trastornos. Y esto se hace a través de que promueven el empoderamiento de los pacientes, o del cuidador, a veces de los pacientes o de los cuidadores, y también apoyan a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones. Típicamente, estas terapias digitales se integran como en dispositivos móviles, que puede ser un teléfono, puede ser una tablet, un reloj inteligente, unas gafas de realidad virtual, y incorporan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial o la gamificación. No son juegos, sin embargo. Incorporan la gamificación, pero tienen un nivel de astringencia regulatoria similar al del desarrollo de un fármaco. Tienen que garantizar el beneficio clínico del paciente. Deben haber cumplido todo un proceso de desarrollo clínico con unos estrictos estándares de evidencia, los mismos que para un fármaco. Deben cumplir criterios de interoperabilidad, de privacidad de datos y todo esto. Y se pueden utilizar, esto es muy interesante, de forma independiente, es decir, que el propio software consiste en el tratamiento. Esto sería una terapia digital que en inglés le llaman standalone, o pueden ser un complemento a un fármaco o a un producto sanitario. En este caso le llaman a la terapia digital, le llaman como un companion. Si acompaña a un fármaco, pues optimiza los efectos del fármaco, y si acompaña a un producto sanitario, optimiza el uso del propio producto. Te doy un ejemplo porque creo que se entiende un poco mejor. Por ejemplo, en salud mental, imagínate un paciente con depresión que recibe una terapia conductual cognitiva a través de una aplicación en su móvil. Esa aplicación está autorizada para este uso por parte de las autoridades sanitarias. Esto sería, pues, una terapia digital standalone que te proporciona ¿el qué? Pues herramientas de apoyo psicológico, técnicas de manejo del estrés, ejercicios de mindfulness, de relajación, seguimiento del estado de ánimo, todo esto. Pero si a la vez el médico estima que el paciente con depresión requiere, pues, de un inhibidor de la recaptación de serotonina, que es el típico fármaco antidepresivo, entonces estaríamos en un contexto de un tratamiento multimodal, donde la terapia digital sería un companion y el médico podría utilizar los datos que ha recopilado la aplicación, por ejemplo, esos registros de estado de ánimo, pues para realizar un seguimiento más preciso del progreso del paciente, ajustarle el tratamiento, modificando la dosis o recomendándole otras intervenciones adicionales, ¿no? Y en este sentido, pues esto es lo que sería un companion, ¿no? Que además muchas veces tiene ventajas adicionales, y es que tiene o puede tener un efecto en la adherencia al tratamiento por parte del paciente. Al proporcionarle herramientas de apoyo y de seguimiento, se puede dar el caso que el paciente se siente ayudado a mantener su motivación y su compromiso con el tratamiento a largo plazo, y así se mejora, pues, la eficacia del tratamiento y la propia experiencia del paciente, ¿no? Esto sería un poquito los dos ámbitos que estamos tratando hoy: los biomarcadores digitales y las terapias digitales. Es casi ciencia ficción, o sea, es que yo todavía recuerdo cuando, bueno, pues cuando empezamos a hablar de esto y hemos pegado un salto cualitativo y cuantitativo tremendo, ¿eh? O sea, es espectacular lo que estáis consiguiendo. ¿Y cómo llegáis a esto, Gemma? O sea, ¿cómo llegáis a esto en el sentido de, no cómo llegáis a la conclusión de que podéis utilizar herramientas digitales para acompañar, como bien contabas, a los pacientes, para hacer del tratamiento una realidad mucho más eficiente en todos los sentidos y que Ujú. mejore esa experiencia? Pero me llama mucho la atención
no ese proceso de incorporación de las tecnologías, sino cómo escogéis, de qué manera Ah, conseguís identificar las necesidades de los pacientes y, ojo, de los cuidadores, porque no nos olvidemos que estamos hablando además de que vamos a tener una población con una cantidad de patología crónica importante, una población muy, muy envejecida y que además cada vez la patología se vive de una forma más social, con lo cual los cuidadores, no nos olvidemos de ellos, tienen también un ajá. papel muy importante. ¿Cómo sois capaces de identificar esas necesidades y desarrollar a posteriori las aplicaciones concretas en salud digital? Porque es que, o sea, ¿cómo cerráis el círculo, Gemma? Es que me encanta la pregunta. Gracias, Patricia, porque es verdad, todo empieza con la identificación de las necesidades no cubiertas. Y para eso hay una metodología, existe una metodología que se llama el Patient Journey. Y esto es como una especie de mapa donde está la descripción de todo el proceso por el que transita un paciente desde el momento que detecta un problema de su salud, su interacción con los médicos que le van a realizar el diagnóstico, la toma de conciencia de la enfermedad y el tratamiento para su curación o para frenar el progreso de la enfermedad según sea el caso, ¿no? Entonces, el Patient Journey te lo tienes que imaginar, se representa como si fuera un gráfico con un eje temporal en las abscisas, esto es el eje horizontal, y en las ordenadas, en el vertical, está como una representación del estado integrado del paciente, como una combinación de cómo él se encuentra, tanto físicamente como de ánimo. Entonces, imagínate un paciente que tenga una enfermedad rara neurodegenerativa, por ejemplo, el ELA, que es una de las enfermedades en las que el laboratorio donde yo trabajo, pues estamos enfocados en esa enfermedad, ¿no? Entonces, al principio, la persona está bien y la curva de estado pues está alta, pero entonces empieza a notar que tiene algún síntoma desconocido que le lleva a iniciar ese circuito de visitas a diversos especialistas, con la realización de pruebas complejas, con lo que el ánimo decae y además el paciente cada vez se encuentra físicamente un poco peor. Entonces, por fin, llega el momento en que tiene un diagnóstico confirmado y remonta un poco, porque bueno, por lo menos ya sé lo que es, lo que me pasa, ya tengo un diagnóstico. Pero como en este caso se trata, por ejemplo, de una enfermedad que no tiene tratamiento curativo, el paciente decae de nuevo cuando comprende la dimensión de la situación. Y luego va decayendo un poquito más cada vez que sufre una pérdida funcional, sea, yo que sé, que se queda en silla de ruedas porque pierde la capacidad de marcha o que pierde el habla y tiene que hablar a través del movimiento ocular, o cada vez que tiene que incorporar a su vida cotidiana medidas invasivas como puede ser una sonda nasogástrica o un respirador artificial. Entonces, todo esto dibuja una curva del estado del paciente a lo largo del eje temporal y cada vez que esa curva alcanza un mínimo, decimos que hemos identificado un punto de dolor y allí hay una necesidad no cubierta. Entonces, como tú muy bien dices, ese journey del paciente es el del paciente, pero ¿dónde está el de su cuidador y demás? Pues lo que hacemos en esa metodología es superponer a la curva otras partes interesadas, la del familiar o cuidador, la del profesional sanitario, y así obtenemos lo que se llama un multi-stakeholder journey. Y típicamente cuando buscamos soluciones de salud digital, lo que hacemos es priorizar esos puntos de dolor, esos mínimos, que son coincidentes entre diversos stakeholders. Entonces, la solución de salud digital pues podría ser, yo que sé, una combinación de tecnologías para el diagnóstico temprano, si hemos identificado ahí un mínimo en la parte de diagnóstico, o bien una herramienta que sirva para monitorizar desde casa el progreso de la enfermedad y que le permita al paciente y a su familia, al cuidador, cualificarse para el siguiente nivel de ayudas sociales, porque hay que ir demostrando ciertos niveles de progresión para cualificarte para esas ayudas, ¿no? Y así lo hacemos con los multi-stakeholder journeys para desarrollar pues, marcadores que nos sirvan en la práctica clínica, ¿no? Otro frente de trabajo es el de desarrollar biomarcadores digitales para los estudios clínicos, que sirvan para demostrar eficacia y seguridad de los tratamientos que están en desarrollo. Y aquí es muy útil tener estos biomarcadores digitales porque te permiten una medición objetiva por oposición a lo que hacemos en los ensayos clínicos tradicionales, ¿no? Que normalmente dependen de medidas subjetivas autorreportadas por el propio paciente o de evaluaciones clínicas periódicas que se hacen en la consulta.
Los biomarcadores digitales te permiten la recopilación continua y objetiva de datos sobre la respuesta de un paciente a un tratamiento. Te doy un ejemplo porque siempre se entiende bien con un ejemplo, ¿no? Imagínate un estudio clínico para el desarrollo de un analgésico. Pues en lugar de depender únicamente de los cuestionarios de evaluación del dolor que le haces al paciente en momentos concretos del tiempo, lo que puedes hacer es utilizar dispositivos wearables que te miden la actividad física y te permiten evaluar objetivamente el impacto del tratamiento en la funcionalidad y en el bienestar del paciente. Es decir, a través de la funcionalidad llegas a cuál es el nivel de dolor, ¿no? Y otra bondad o beneficio es que estos biomarcadores digitales te permiten el seguimiento en tiempo real, con lo cual tienes una visión mucho más detallada y dinámica de cómo el tratamiento está afectando al paciente en los diferentes momentos y las diferentes situaciones, ¿no? Imagínate otro ejemplo, estudio clínico para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Pues aquí, si utilizas un dispositivo wearable para monitorizar la frecuencia cardíaca, puedes identificar cuáles son los desencadenantes de estrés del entorno cotidiano del paciente y ver la respuesta en ese momento, ¿no? Entonces, estos son dos grandes líneas de trabajo, ¿no? para los estudios clínicos. Y al final, y aunque esta déjame que te la cuente, aunque pueda sonar un poquito técnica, pero el uso de endpoints digitales en los estudios clínicos nos permite muchas veces la reducción del tamaño del estudio en cuanto a tamaño muestral y la reducción de la duración de los estudios clínicos, con lo cual podemos llegar a, a registrar o a obtener el permiso de comercialización de fármacos un poco antes, que es beneficioso para los pacientes que están esperando estas terapias. ¿Y cómo hace un biomarcador digital para reducir el tamaño muestral o para reducir la duración del estudio? Pues muchas veces el hecho de la granularidad que tienes en esas medidas objetivas y continuas de la respuesta al tratamiento hace que puedas reducir el tamaño muestral para alcanzar un mismo poder estadístico. Y si necesitas menos pacientes, tienes menos tiempo de reclutamiento para ese estudio clínico y esto puede hacer pues, que los ensayos sean un poco más eficientes y menos costosos y así se acelera el desarrollo y la aprobación de nuevos tratamientos. No sé si se entiende, ¿no? Perfectamente, Gemma. O sea, es que es impresionante porque en realidad el concepto de valor en salud, que ha sido el gran olvidado y que hemos adquirido desgraciadamente, no hace tanto tiempo y que todavía hay veces que cuesta entenderlo, el concepto de valor vosotros le dais un valor adicional. En el sentido, yo para mí siempre explico que el valor es algo como poliédrico y que dependiendo del papel que juegues en la ecuación, pues si eres el gestor miras el concepto de valor de una manera, si eres el profesional sanitario miras el concepto de valor de otra manera, si eres el paciente lo miras de otra manera, si eres el cuidador, si eres la propia sociedad que tiene que tomar decisiones desde el punto de vista o va a ser quien afronte decisiones puramente económicas, o sea, no nos olvidemos de beneficios partido de el coste en su más amplio espectro, pues vosotros realmente ampliáis más todavía esa cuestión, esa visión 360 del valor, que es precioso. Me gusta mucho lo que has comentado, esta última parte de reducir el tiempo de acceso. Al final reduces el tiempo que tardas en poner beneficios sanitarios hacia A los disposición, pacientes. Entonces, correcto. que realmente la salud digital, lejos de ser una commodity, que es lo que todavía mucha gente ve, realmente nos ayuda a mejorar el acceso, a mejorar la equidad al acceso, por lo que me estás contando, e incluso impacta sobre la sostenibilidad. Vamos a dar las últimas pinceladas y háblame de esto, por favor, Gemma. ¿De qué manera impacta la salud digital sobre la sostenibilidad y sobre el acceso a la salud? Pues me encanta que lo digas, porque es verdad que la salud digital, desde mi punto de vista, desempeña un papel crucial a la hora de aumentar la accesibilidad a la población global a la prestación sanitaria, este concepto que se llama Health for All, el de salud para todos, porque realmente al reducir los costes sanitarios y aligerar la carga de las enfermedades crónicas, tanto para profesionales como para cuidadores, a la vez que mejora los resultados clínicos, nos
permite quizás llegar a más personas en un entorno o en un contexto de limitación de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los biomarcadores digitales, con las soluciones de salud digital? Desde mi punto de vista, lo que hacemos es construir un puente entre los datos y la enfermedad. Y la tendencia de futuro es que ese puente sea entre los datos de salud y la propia calidad de vida. Porque, y ahora voy a lo que tú me dices, en el contexto social, o sea, no tiene sentido separar en silos lo que es la salud, lo que es la educación, lo que son los servicios económicos, los servicios sociales, porque ya sabemos que algo así como el 70% de los resultados en salud de un individuo dependen de sus determinantes socioeconómicos, ¿no? Si tiene financiación suficiente, si tiene empleo o deudas que pagar, si tiene estabilidad física y medioambiental, ¿no? Una casa donde vivir, un aire limpio para respirar, agua de calidad, si puede transitar por calles donde haya seguridad, si tiene acceso a la educación, si tiene acceso a comida saludable, si vive en un entorno social no discriminatorio ni por origen, ni por género, ni por edad. O sea, todo esto determina la esperanza de vida, la mortalidad, la morbidad, el estatus funcional. Y la integración de los datos de salud con que provienen de estas herramientas de salud digital, con los datos socioeconómicos, lo que nos permite un poco es armonizar y eficientar los servicios que recibimos como pacientes y los que recibimos como ciudadanos. Y esa creo yo que es la belleza de la salud digital. Ahí, Pues poco más que decir, Gemma. Nada, agradecerte de nuevo la generosidad de haber pasado este ratito con nosotros, de habernos contado con tantísima claridad pues todo lo que nos está llegando desde el punto de vista de la salud digital. Otro punto de vista que quizás más oculto para la población en general y para gente que no está tan metida dentro del mundo de la salud y la farma. Y nada, que muchísimas gracias de verdad y que siempre es gracias a un ti. placer escucharte de verdad. El Un placer es abrazo fuerte, recíproco, Gemma. Patricia. Lo mismo te digo. Gracias a todos.